Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un chismecito jugoso, uno de esos que nos encantan, que nos hacen sacar las palomitas y comentar hasta el cansancio. Si lo adivinaron, hoy hablaremos de una de las parejas más queridas y shippeadas de la televisión turca, una pareja que ha dado mucho de qué hablar, que nos ha hecho suspirar y que, bueno, hoy nos tiene con la boca abierta. Vamos a hablar, ni más ni menos, que de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, esos mismos, los protagonistas de Erkenci, la comedia romántica que nos robó el corazón. Porque, seamos honestos, ¿quién no se enamoró de la química explosiva entre Can Divit y Sanem Aydin? Esa conexión, esa chispa, era palpable a través de la pantalla, y desde entonces, todos hemos estado esperando, deseando, que esa magia se trasladara a la vida real. Y bueno, como ya habrán visto en el título del vídeo, la noticia que les traigo hoy es sorprendente. Digamos que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Pero antes de que me lancen tomates por mantenerlos en suspenso, les pido un favor rapidito. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Es gratis. Solo tienen que darle clic al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí les traemos los mejores chismes, las noticias más frescas del mundo del espectáculo turco y mucho más. Así que no se lo pierdan. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Prepárense para lo que van a escuchar porque Can Yaman y Mehmet Özdemir podrían estar juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien. Y no, estoy hablando de rumores infundados ni de especulaciones sin base. Les estoy hablando de fuentes cercanas a la pareja, de indicios que apuntan a una posible reconciliación. Sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿pero qué pasó? ¿No estaban ellos con otras personas? ¿No habían pasado años desde que terminaron? Y sí, es verdad. Ambos han tenido sus propias relaciones después de Erkenci. De hecho, Mehmet se casó y luego se divorció, y Can también tuvo un compromiso que finalmente no llegó a concretarse. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas han vuelto a encenderse. ¿Cuáles son las pruebas?, se preguntarán. Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Primero, hace unas semanas, Can y Mehmet fueron vistos cenando juntos en un restaurante en Estambul. Imágenes exclusivas. Obviamente las fotos se hicieron virales en cuestión de minutos, y los fans enloquecieron. Al principio se especuló que podría ser una cena de negocios, tal vez un proyecto juntos. Pero, la forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, no parecían precisamente de colegas. Y es que esa noche, según los testigos que estaban en el restaurante, la atmósfera era palpable. No era la típica cena donde dos compañeros de trabajo discuten los detalles de un contrato. Había risas, miradas intensas, y gestos que denotaban una conexión mucho más profunda. Incluso una fuente que trabaja en el restaurante me chismoseó que Can fue extremadamente caballero con Mehmet, abriéndole la puerta, acercándole la silla y estando atento a cada detalle. Un verdadero príncipe. Y Mehmet, por su parte, no dejaba de sonreír, parecía irradiar felicidad. Luego, hace unos días, ambos fueron invitados a la misma fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Y según los testigos, estuvieron inseparables toda la noche. Bailaron, rieron, conversaron animadamente, e incluso se dice que se tomaron de las manos. OMG. Además, en las redes sociales, ambos han estado intercambiando likes y comentarios en sus publicaciones, algo que no hacían desde hace mucho tiempo. Y ustedes saben cómo son las redes sociales, cualquier interacción, por pequeña que sea, es interpretada como una señal. Y vaya qué señal. La fiesta, según me contaron, fue la cereza del pastel. El ambiente estaba lleno de energía positiva y la presencia de Can y Mehmet juntos incendió el lugar. Los vieron bailando canciones románticas, susurrándose al oído y riendo a carcajadas. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Una amiga que estuvo en la fiesta me dijo que la química entre ellos era innegable y que era evidente que seguían sintiendo algo el uno por el otro. Y lo de las manos, uff. Fue la comidilla de la noche. Nadie podía creer lo cerca que estaban y lo enamorados que se veían. Pero la prueba más contundente, la que realmente nos hace pensar que hay algo más que una simple amistad,
es que Can Yaman ha estado siguiendo a Demet Özdemir, a todas partes. Sí, literalmente. Ha estado visitando los mismos lugares que ella, asistiendo a los mismos eventos, incluso se dice que se ha hospedado en el mismo hotel. ¿Coincidencia? No lo creo. Los paparazzi están que no duermen, siguiéndolos a todas partes, intentando capturar el momento decisivo que confirme esta reconciliación. Y aunque Can y Demet han sido muy cautelosos, es difícil escapar de los flashes. Hace poco los vieron salir juntos de un gimnasio, sudados y sonrientes, compartiendo el mismo entrenamiento. Y como si fuera poco, también los vieron en una librería, comprando libros de autoayuda para parejas. ¿Será una señal de que están trabajando en su relación? Yo creo que sí. Ahora bien, antes de que empiecen a celebrar y a organizar la boda, es importante aclarar que ninguno de los dos ha confirmado ni negado nada. Ambos se han mantenido en silencio ante los rumores, lo cual, en mi opinión, es aún más sospechoso. Si no hubiera nada entre ellos, lo más lógico sería desmentirlo, ¿no creen? Pero el hecho de que no lo hagan, nos da esperanza. Y es que seamos realistas, la química entre Can y Demet es innegable. Incluso después de todos estos años, la gente sigue hablando de ellos, sigue deseando que estén juntos. Su historia de amor en Erkencikus fue tan intensa, tan creíble, que trascendió la pantalla y se instaló en el corazón de millones de personas. Y aunque la vida real no es una telenovela, a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Pero, ¿qué ha pasado con sus anteriores relaciones? Pues bien, como ya les comenté, Demet se divorció hace poco y según los rumores, no terminó en los mejores términos con su ex. Al parecer, había problemas de comunicación e incompatibilidad. Y en cuanto a Can, su compromiso se rompió de forma inesperada. Se decía que había diferencias culturales y que no lograban ponerse de acuerdo en algunos aspectos importantes. Pero todo pasa por algo, mi gente. Quizás estas experiencias les han enseñado a ambos lo que realmente buscan en una relación. Claro, también hay que tener en cuenta que ambos son personas públicas, que están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans. Tal vez estén tratando de mantener su relación en secreto por miedo a la presión mediática, o tal vez simplemente estén tomándose las cosas con calma, sin prisas. Lo que sí es cierto es que después de todo lo que han vivido, ambos se merecen ser felices, y si esa felicidad la encuentran juntos, pues bienvenido sea. Personalmente confieso que soy Team Candem desde el principio. Creo que hacen una pareja increíble, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y aunque he aprendido a no hacerme demasiadas ilusiones, en el fondo, siempre he guardado la esperanza de que algún día volvieran a estar juntos. Es que su amor es de película. Y a mí, como buena romántica, me encanta ver historias de amor que terminan con un final feliz. Pero bueno, dejando de lado mis sentimientos personales, lo importante aquí es que la noticia es impactante, que ha generado un revuelo enorme en las redes sociales y que tiene a todos los fans de Erkencikus con el corazón latiendo a 1000 por hora. He visto hashtags como #Candem Israel, #Erkencikus volvió, #Can Yaman y Demet Özdemir, y la lista sigue. Los fans están organizando maratones de la serie, compartiendo fotos y vídeos de la pareja y escribiendo cartas llenas de esperanza. Es una locura total. Ahora, la pregunta del millón, ¿creen ustedes que Can y Demet realmente están juntos de nuevo? ¿O es solo una estrategia publicitaria? ¿O tal vez simplemente son buenos amigos que se han reencontrado? Quiero saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. No se corten. Quiero saber qué piensan de todo este embrollo. ¿Creen que hay amor verdadero o es puro marketing? Déjenme sus teorías. Y hablando de comentarios, también quiero saber qué les pareció este vídeo. ¿Les gustó? ¿Les resultó interesante? Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Me ayuda muchísimo saber que les gusta mi contenido. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejármela en los comentarios. Recapitulando un poco, hoy les traje la bomba del momento: Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar dándose una segunda oportunidad. Los indicios son fuertes, las señales son claras, pero la confirmación oficial aún no llega. Tendremos que esperar y ver qué sucede en los próximos días.
Estén atentos a nuestras redes sociales porque estaremos actualizando la información en tiempo real. No se pierdan ni un detalle. Además, estén atentos a mis historias de Instagram, porque ahí estaré compartiendo fotos y vídeos exclusivos de Khan y Demet. Y quién sabe, tal vez logremos obtener una declaración oficial de alguno de los dos. Voy a hacer todo lo posible para mantenerlos informados. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que los quiero mucho y que siempre estoy pensando en ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios, de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Eso me ayuda un montón. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Se los agradezco de corazón. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso. Y que viva el amor. Chao, chao. Y recuerden, mi gente guapa, nunca pierdan la esperanza en el amor. Los cuentos de hadas existen. Besitos.